Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gran gozo para mí estar aquí con vosotros. Ay, muy buenos días, pensaba que estaba en otro país. Muy buenas tardes, buenas noches para todos los que estamos aquí. De hecho, en España ahora son la 1 de la madrugada, si no me equivoco, más o menos. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. He venido de muy lejos, es un viaje muy largo, bastante pesado, pero la obra del Señor lo vale todo y para mí es un gran placer estar aquí. Además, os tengo que reconocer que Colombia es un país que siempre me ha llamado mucho la atención. Nunca había estado, pero siempre que me dicen Colombia digo, se me despierta una sonrisa, ¿no? Se me dibuja una sonrisa en la cara. Y desde luego he comprobado que realmente es como imaginaba, es un país bonito. Lo poco que he podido ver me ha gustado muchísimo, con lo cual, bueno, es un gran placer estar con vosotros aquí y os voy a compartir un tema que a mi entender es absolutamente esencial y central. El hermano José Sánchez hace un rato nos ha explicado una parte fundamental del Evangelio. ¿Por qué es fundamental? Pues porque es el inicio de todo, de aquí parte todo. Si no entendemos que Dios es el Padre y que éste tiene un Hijo y a partir de aquí todo lo demás, el Evangelio irremediablemente crece torcido. A veces puede parecer, pero si yo creo una cosa incorrecta y todo lo demás bien, también creo el Evangelio verdadero. Pero no es así. Un eslabón tras otro es lo correcto. Y si un eslabón, uno solo, está torcido, sea o al inicio o en el medio o al final de la cadena del Evangelio, tenemos un problema, porque no estamos creyendo el Evangelio puro del Señor. Como me tocan dos presentaciones en esta campaña, la segunda va a ser el sábado a la tarde, ahora vamos a tener la primera parte de este tema que se titula El mensaje final de Dios y va a ser una especie de introducción de, como os he dicho, algo central. Vamos a hablar de la justicia de Dios. Mirad, vamos a empezar con el primer texto que es Joel 2:23. Lo que os voy a mostrar ahora ya lo he mostrado en mi canal en al menos 2 ocasiones y también en la campaña Sola Escritura que hicimos con el clamor de medianoche. Pero ¿por qué lo vuelvo a mostrar? Aunque quizá algunos de vosotros ya lo conozcáis o lo sepáis. Pues porque me he encontrado mucha gente que viendo los temas dice amén y le gusta eso que vamos a ver, pero con el tiempo se olvida. Lo vuelvo a repetir y parece que es algo nuevo. Y eso no es algo que podamos olvidar. Es un tema absolutamente esencial lo que vamos a descubrir aquí en Joel 2:23, en esas dos palabritas que tenemos subrayadas en rojo. El texto nos dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Si lo leemos en español o en cualquier idioma que conozcamos, vemos, bueno, está hablando de agricultura aplicado a una creencia espiritual, ¿no? A un tema espiritual. Pero no vemos nada más. Y vemos que lluvia es lluvia y tiempo es tiempo. Pero es que resulta que si vamos al hebreo original, nos damos cuenta de una enseñanza completamente impresionante. Y ahora la vamos a ver brevemente antes de entrar en sí en el tema. Mirad, la palabra lluvia es el Strong H4175 y es la palabra moré, que genuinamente significa arquero, totalmente distinto a lluvia, ¿verdad? Y luego dice, y aquí viene lo importante, también maestro o enseñanza, también lluvia temprana. Y esto parte de una palabra inicial, que es la siguiente, el H3138, que nos dice, lloré, participo activo de esta palabra que hemos visto antes, salpicar, rociar, y de aquí de primero un leve rociamiento o salpicamiento, pasamos a chubasco o lluvias de otoño. Con lo cual aquí nos está hablando claramente de lo que es la lluvia tardía y también lo que fue la lluvia temprana, ¿verdad? Pero mirad qué cosa, vosotros leyendo en español entendéis lluvia, cuando leéis lluvia entendéis maestro de enseñanza, pues resulta que aquí el Señor nos dice que la lluvia tardía en este caso, porque vemos que pasa de salpicar a lluvias de otoño, que es la lluvia tardía, en realidad es un mensaje. No es un espectáculo de fuegos artificiales ni unas posesiones extrañas del Espíritu de Dios y la gente de repente está normal y pasa a predicar el Evangelio cuando nunca lo había hecho. No es esto. En realidad es un maestro que nos trae una enseñanza. Y este maestro es el Espíritu de Cristo y nos trae una enseñanza muy concreta. Nos trae la enseñanza de la justicia según quiere el Señor que conozcamos, sin quitar ni añadir absolutamente nada. ¿Y la palabra tiempo qué significa? Es el Strong 6666, la palabra sedaká, y nos dice derecho, rectitud. ¿Qué tiene que ver esto con tiempo? Absolutamente nada. ¿Lo veis que si no vamos al hebreo no podemos copsar o captar esa
esa maravilla, ¿no? De esa profundidad del idioma original. Nos dice derecho, rectitud, justicia, figurativamente prosperidad, derecho, equidad, honradez, justicia, etcétera, etcétera. Con lo cual, sabemos que el Espíritu de Cristo es un maestro que nos da una enseñanza, y esta enseñanza tiene que ver ¿con qué? Con la justicia, con el derecho, con la rectitud, con la moralidad tal y como la entiende el Señor. Habiendo visto esto brevemente, creo que podemos entender mejor la siguiente cita y los textos que vamos a ver hoy, y sobre todo el tema que tendremos el sábado en la tarde, si Dios quiere. Mirad, Elena White es la mensajera del Señor realmente, porque yo cuando preparé este tema hace mucho tiempo, cuando hablé por primera vez de eso, resulta que tiene un montón de citas hablando del instructor en justicia, que yo no había leído ni conocido nunca. Y aquí vamos a ver una de ellas. Mirad, la Educación, página 85, párrafo 7. Dice que Cristo ha encargado al mismo Espíritu que envió en su lugar como instructor a sus colaboradores para que sea el instructor de sus colaboradores de la actualidad, o sea, los de su tiempo y nosotros también, y todos los que han pasado desde aquel tiempo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es su promesa. Por tanto, ¿qué es la lluvia tardía? Es un mensaje de justicia. Es un mensaje de rectitud moral. Y este mensaje viene directo de Dios porque viene por medio de su Espíritu. Cualquier otra cosa que pueda sustituir este mensaje es falsa y viene del diablo. Y lo digo así de claro porque es la realidad. Es realmente así. Se tienen muchas ideas de la lluvia tardía, incluso en la Iglesia Adventista cada uno tiene una idea prácticamente. Pero ¿cuál es correcta? Esta, la que dice la palabra de Dios, por supuesto. Hay mucha gente que está esperando que algún día de repente se transforme y venga la lluvia con un aparatoso espectáculo, pero no es así. Hay una cita que no vamos a ver aquí que dice, ya en el tiempo del Espíritu de Profecía decía que la lluvia la podemos tener ahora, la hemos de pedir y tener ahora, no hemos de esperar un tiempo futuro cuando pase algo, etc. La podemos tener ahora. Este mensaje, y vamos a ver en parte hoy y el sábado, lo debemos conocer y tener ahora, porque es el mensaje, como veremos también después, del fuerte pregón. Y si no lo tenemos ahora, ¿cómo lo vamos a predicar en el futuro, verdad? Es una enseñanza progresiva. Mirad, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425, párrafo 3, nos dice que el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, ya en aquel tiempo. ¿Ahora es igual? Por supuesto que sí. El Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús. Mirad, aquí hay cosas que yo, como hace mucho tiempo que lo estudié, ya las doy por hechas, pero mucha gente no lo sabe esto, por eso muestro eso de nuevo. El mensaje de la justicia de Cristo, concretamente el fuerte pregón del tercer ángel, que empezó allá en 1888 por los pastores Waggoner y Jones, es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Apocalipsis 18. Entonces, ¿cómo puede ser que hayamos olvidado esta maravillosa enseñanza para poner en su lugar otras cosas que nada tienen que ver con el Evangelio? La enseñanza más común del adventismo actual, y no tan actual, de unos años para acá, es situar el cuarto ángel de Apocalipsis 18 en el marco de predicar una fecha para la segunda venida de Jesús. Y lo dicen tan tranquilamente. ¿Dónde esto está escrito? En ninguna parte. Es una profecía personal, privada y errada. El comienzo de la luz del ángel que va a crecer hasta llenar toda la tierra es el mensaje de la justicia de Cristo y tiene que ver solamente con eso. Y este mensaje ya fue empezado a predicar en 1888. En Isaías 54, 17 nos dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación o justicia de mí vendrá, dijo Jehová. Con lo cual, ¿de quién viene la justicia? Enteramente de Jehová. ¿De quién viene este mensaje? Enteramente de Jehová. Con lo cual debemos aprender a estudiar la Biblia y a leerla tal como está escrita. Si Jehová dice A, debemos creer A y luego estudiar para ver por qué es A. No debemos leer A y decir B, o C, o D, o A'. No, no, no. Debemos creer exactamente lo que dice Dios, tal y como lo dice. Porque ¿sabéis qué? Siendo lógicos, si Dios hubiera querido decir las cosas de otra manera, lo hubiera hecho. Él lo ha hecho así porque es como nos corresponde entenderlo y porque es como realmente nos ayudará para nuestra salvación. Mirad, en Job 29, 23 nos dice: me esperaban como la lluvia,
y abrían su boca como la lluvia tardía. Y en Salmos 81:10 dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Quién va a llenar nuestra boca? El Señor. No la va a llenar el hombre, no la va a llenar tu hermano, tu amigo, no la va a llenar nadie excepto Dios. ¿Y por qué no? El Dios verdadero, no un Dios inventado, como hoy existe, ¿verdad? En tantas denominaciones cristianas. Y aquí dice una condición de los hombres, de las personas. Esperaban la lluvia y abrían su boca para recibirla. No hacían nada más. La única acción es abrir y recibir la enseñanza de Cristo. Y mirad, os he puesto una ilustración. Nosotros deberíamos estar así. Cuando la madre pájaro va a alimentar a sus polluelos, a sus pajaritos, ¿cómo están ellos? Ellos ponen oposición, le dicen, oye, ¿por qué me traes esto? ¿O por qué lo haces así? No, simplemente abren su boca, la madre introduce el gusano o lo que sea en su boca y se lo comen. Así de sencillo. Nosotros deberíamos tener esa actitud con el Señor y con la Biblia. Recibir lo que Él nos da, lo que Él ha escrito. Pero tenemos la manía, por nuestro orgullo, de intentar añadir, quitar, o es que esto no me parece bien, o acepto eso, pero luego le añado aquello. Así nunca comprenderemos la justicia como Dios lo quiere. Debemos tener esa actitud. Del mundo natural se puede aprender muchísimo de cómo funcionan el orden de jerarquía del Señor. Y aquí he puesto un pequeño escrito, ¿no? Lo he puesto para no olvidarme nada y lo voy a leer. Dice, cuando vemos que el Señor dice literalmente algo en la palabra, nuestra primera reacción ha de ser ir a otra parte de la Biblia para ver si dice algo contrario a lo que acabamos de leer. Eso da incluso risa, ¿no? Y parece una broma, pero ¿no lo hemos hecho muchas veces? Aquí dice esto claro, bueno, voy a revisar la Biblia porque seguro que está mal y voy a encontrar múltiples textos que contradigan esto. ¿No nos damos cuenta que estamos haciendo de Dios un Dios cambiante o un Dios falso incluso? Porque si en un lugar dice algo claro, en otro lugar de la misma Biblia, que es inspirada por Él, ha de decir lo mismo, quizá de otra manera, pero ha de decir lo mismo. Nuestra reacción ha de ser, gracias Señor por el mensaje, estudiarlo y sobre todo vivirlo. Debemos creer al Señor. Y una idea que me gustó y por eso la apunté cuando estaba preparando el tema. No necesitamos armonizar la Biblia, ya lo ha hecho Dios por nosotros. ¿Por qué cargarnos de tantas obras propias, de tanto trabajo, de tanta faena, encima haciéndolo mal, porque es imposible mejorar la Biblia, para intentar armonizar? Mucha gente lo he oído que lo dice, eso debe estar armónico con aquello, debemos armonizar. No, nosotros no debemos hacer nada, debemos leer como niños y ella misma se armoniza, la propia Biblia. Lo ha hecho Dios por nosotros, ¿qué más queremos? Y si tenemos alguna duda, ¿quiere decir que qué? ¿Que la Biblia está equivocada? No, que necesito más de su Espíritu. Necesitamos más de su Espíritu para comprender lo que ella nos dice. La Biblia nunca jamás ha estado ni estará equivocada. Ese pensamiento tan básico para un cristiano debemos tenerlo muy claro. En 2 Timoteo 2:7 nos dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Quién nos ha de dar entendimiento en todo? ¿El pastor, nuestro hermano, el anciano de iglesia? No. El verdadero entendimiento nos lo da el Señor. Nos lo da Dios directamente y tenemos este privilegio. A veces como que nos da vergüenza, pero podemos hablar directamente al Señor por medio de Cristo, al Padre por medio de Cristo. Podemos recibir el conocimiento y de hecho debemos recibir el conocimiento directamente de Él, por los medios que Él ha establecido. ¿Entendéis? No debemos siempre ir a preguntar a la persona, a lo que vemos, para salir de dudas. Obviamente que es bueno poner en común cosas, preguntar, pedir consejo, pero siempre, siempre, siempre lo correcto viene directamente del Señor. Nuestra primera fuente ha de ser el Señor. Pablo nos dice algo muy interesante acerca de la justicia. El Evangelio, por cierto, ya lo sabéis, significa buenas nuevas. Y a veces, eso también lo quería comentar, a veces para nosotros los adventistas el Evangelio se convierte en un listado enorme. Cuando alguien viene a la iglesia, ¿qué es el Evangelio? Aquí tienes. No matarás, guardarás el sábado, harás esto, cuidado con la falda, cuidado con el pantalón, la camisa así, la corbata bien puesta. ¿A quién le va a gustar eso? Si alguien viene nuevo, dirá, bueno, pues voy un momento afuera y se va corriendo. Y yo también lo haría. Pero el Evangelio, como descubriremos hoy, el próximo día, es algo totalmente diferente. No son órdenes, no es una lista interminable como tenían los fariseos, por ejemplo, como para guardar el sábado. No, es algo muy simple, es algo muy simple. Aquí nos dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
¿Cómo se revela la justicia? Por fe y para fe, no de otra manera. ¿Veis en algún momento de los textos que hemos leído alguna obra propia del hombre que sirva para algo, aparte de aceptar lo que Dios dice? No, ¿verdad? Él no nos necesita para nada, lo haríamos mal seguro, con lo cual confiamos en Él directamente. Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, y ser justificado, lo he puesto en paréntesis, es ser hecho justo. No es ser declarado justo, es ser hecho realmente justo. El Señor nos hace justos, nos declara y nos hace justos de forma real. Eso debemos comprenderlo y tenerlo claro siempre, porque a veces no lo tenemos claro en nuestra mente. Nos justifica delante de Él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Siguiendo la lectura en Romanos 3 también, del 21 al 23, nos dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que tenemos que por la ley conocemos lo que es pecado, pero la ley en sí no tiene poder. Nos muestra lo que hacemos mal, es un espejo que nos muestra lo mal que estamos, pero luego ¿qué? Luego, ¿cómo salgo de este estilo de vida, de esta conciencia negativa, de este pecado en definitiva? Hace falta algo más, que es lo siguiente. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde vemos la justicia? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Se ha manifestado en Él, con lo cual debemos siempre verlo a Él. Ese es nuestro ejemplo. Y todo eso lo vamos a ver mucho mejor el sábado, ¿no? Pero ahora estamos introduciendo un poco el tema. De hecho, este tema será relativamente corto. Si avanzamos un poco más en la lectura, del 24 al 26 del mismo capítulo de Romanos, nos dice, siendo justificados, ¿qué? Otra idea, gratuitamente por su gracia. ¿Debemos hacer algo para ser justificados? ¿Debemos actuar de alguna manera para que Dios diga, aquí estás, Frederic, te tengo delante, ahora ya te veo, eres justificado? No, nos justifica gratuitamente por su gracia. No debemos hacer obra alguna. El catolicismo, por ejemplo, y de hecho casi todo el mundo protestante, cree en una salvación por obras. Algo debes hacer para que Dios te mire en gracia y luego serás justificado. Algo debes hacer tú, porque Dios no puede por él solo. Pero la Biblia dice que somos justificados gratuitamente. Y cuando algo es gratuito, es gratuito. Cuando alguien te dice, te doy esto, tienes que pagar, ¿verdad que no? Te lo da. Lo has de simplemente aceptar. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por medio de la fe en qué? En su sangre. De eso vamos a hablar, creo, el día sábado, porque en la sangre hay algo que también nos dice claramente la Biblia. Y a través de eso, ¿qué? Nos manifiesta su justicia. ¿Veis cómo simplemente debemos recibir lo que nos da? No debemos añadir absolutamente nada. Luego, hay otra cosa que nos muestra el Evangelio, y ya hemos visto que debemos creer las cosas tal como Dios nos las dice. Vamos a hablar brevemente de eso, de esta última parte del tema, de esta introducción. En 1 de Juan 3 nos dice cosas muy interesantes, cosas que mucha gente niega, que muchos cristianos simplemente no pueden aceptar, incluso en el mundo adventista, y yo la verdad no entiendo por qué no lo pueden aceptar, porque es una buena nueva como nunca ha habido. Ya lo vamos a ver. Primero leemos el versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El hermano José ya ha estado hablando acerca de la adopción como hijos de Dios en el tema anterior, con lo cual lo tenemos fresco. Pues que luego nos dice cosas aún más profundas e interesantes. Yo cuando descubrí este Evangelio y esos textos, no podía parar de leerlos y repetirlos a todo el mundo con quien me encontraba, porque era una verdad que yo desconocía, estaba oscurecida, y mirad qué clara es en la Biblia. El versículo 4 de 1 de Juan 3 nos dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso como adventistas todos lo tenemos claro. No conozco a ningún adventista que no lo tenga claro. El pecado es la infracción de la ley. Es la única definición que da la Biblia y aparte es clarísima. No hay duda de ello.
Pero lo siguiente, lo que vamos a leer en los siguientes versículos, eso ya aquí ya la cosa se empieza a torcer, ¿no?, en la mente de muchas personas. Dice el 5, y sabéis que Él, refiriéndose a Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí vemos que Cristo nunca pecó, ni siquiera en pensamiento. Es uno de los textos que se pueden usar para mostrar esa parte del Evangelio, esa verdad, juntamente con Hebreos 4:15. Pero es que también dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Eso lo creemos de verdad o aún estamos en temor? Porque si estamos en temor, no estamos en libertad. Y Dios quiere que no estemos en temor, sino que seamos libres en su Hijo. De hecho, esta mañana lo comentábamos en la casa, ¿no?, con Emanuel y demás. La mayoría de cristianos están en temor. ¿Vosotros lo podéis creer? Con las buenas nuevas que nos da la Biblia para el mundo, y los cristianos, los que ya han teóricamente, ¿no?, conocido un poco a Dios y han aceptado que la Biblia es inspirada y la estudian, viven en temor. ¿Cómo puede ser? ¿Qué imagen dan a los demás? ¿Sabéis que actualmente hay adventistas que tienen miedo porque Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos porque eso puede conllevar a una futura ley dominical? Yo lo veo muy diferente. Si ha ganado este hombre, parece que se ha ido la señal, ¿puede ser? Ok. Pues si ha ganado este hombre y parece el clima propicio para una futura ley dominical o no, no lo sabemos, deberíamos estar alegres, porque teóricamente nuestro objetivo es dejar este mundo de una vez e irnos con el Señor, ¿verdad? Queremos ir al cielo y luego 1000 años después a la tierra nueva. ¿O queremos quedarnos aquí? Pues la desgracia es que mucha gente quiere quedarse aquí. Quizá no lo quiere y no lo dice de forma abierta, pero en sus acciones y en su pensar quiere quedarse aquí. Le gusta esta vida, le gusta este mundo. Y realmente, depende del país que vivas, no se está nada mal en este mundo, pero nuestro objetivo es ir a la patria celestial. Somos simples viajeros. Imaginaros que yo, para venir a Colombia, quisiera quedarme en el avión, de por vida, nunca llegar. ¿Qué sentido tendría eso? Pues nosotros a veces lo hacemos con el Evangelio. Queremos permanecer aquí años y años y años y morir si puede ser y que vengan otros y ya se encarguen. Debe venir Cristo en nuestra generación. Debemos provocar esto. Y se provoca aceptando el Evangelio y viviéndolo, porque Cristo está esperando simplemente que su carácter se produzca perfectamente en su pueblo y luego Él vendrá a reclamarnos como suyos. ¿A qué estamos esperando? ¿Por qué tanto retraso, no? Pues la respuesta es clara: por nuestra incredulidad. No hay otra. Eso está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y mirad qué dice aquí: hijitos, nadie os engañe. No, esperad, quizá el anterior. El versículo 6. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Aquí dice algo muy claro: el que permanece en Cristo no peca. Entonces, ¿por qué vamos pecando? ¿Y por qué no creemos en la victoria sobre el pecado, que es una consecuencia y una parte esencial de creer el verdadero Evangelio? ¿Por qué nos quedamos tanto revolcándonos en nuestra culpa, en nuestro pecado? No, es que bueno, ¿sabéis la de gente que me ha dicho: es que claro, yo soy hombre, ¿cómo no voy a ser pecador? En serio, ¿y Cristo qué fue cuando vino aquí en la tierra? No, tuvo una naturaleza humana mixta. El Espíritu Santo frenó ciertas tendencias y no las tuvo, con lo cual era un poco diferente a nosotros, no era igual a nosotros. Bueno, una parte también fundamental del Evangelio, que sigue a lo que ha predicado el hermano José, es que Cristo tomó exactamente nuestra misma carne, con todas sus tendencias. Y cuando comprendemos eso de la forma correcta, entendemos: entonces, si Él, siendo hombre, no pecó, yo también lo puedo hacer. Tengo que descubrir simplemente cómo Cristo lo hizo. Y la Biblia nos dice que era por el poder del Padre en Él, porque estaba unido a su Padre y por su poder venció, por el poder del Padre en Él, no por su propia divinidad. Cuidado, eso lo vamos a ver también el próximo día. Con lo cual, si yo también soy hombre y tengo a mi disposición el poder del Padre, se cumple eso: el que permanece en Cristo no peca. Y todo el que peca es que no lo conoce realmente. ¿Entendéis? Qué claro es, ¿verdad?, cuando leemos esto en la Biblia, y qué fácil es aplicarlo a nuestra vida. También es cierto que si algún día resbalamos, por error, por no permanecer en Él todo el día, abogado tenemos mientras haya gracia. Pero no debemos usar este texto como excusa de seguir pecando y estar en una rueda de hámster que a nada lleva. Mucha gente adventista cree que la santificación consiste en pecar, arrepentirse. ¿Qué santificación es esta? Estás en el mismo lugar toda tu vida. La verdadera santificación es
avanzar día a día, venciendo el pecado con la ayuda del Señor día a día, y así vas haciéndote perfecto. Debemos llegar al punto de que cuando venga la tentación, nunca decidir ceder, siempre querer la salida que Dios nos da. Por eso el que permanece en Él no peca. Y mirad lo que dice aquí, que aún es más potente. Versículos 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca desde el principio. Con lo cual, siguiendo en el pecado, ¿nos creemos cristianos? En realidad, la dura realidad es que somos del diablo, y eso debemos reconocerlo. Porque el diablo dice, peca desde el principio. Él no cesa de pecar, siempre elige pecar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí nos está diciendo que el Hijo de Dios apareció, ¿para qué? Para que dejásemos de practicar el pecado. ¿Veis qué sencillo es leer 1 de Juan 3 sin añadir levadura nuestra? O sin creer a teólogos que hablan justo en contra de lo que dice la literalidad bíblica. ¿Veis qué sencillo? Pues eso nos lo dice la Biblia. La pregunta es, ¿lo creemos o no lo creemos? ¿O lo creemos ahora porque lo estamos leyendo y mañana ya no nos acordaremos y volveremos a la idea inicial? ¿No? Recordamos también que la lluvia tardía es un mensaje que nos da el instructor en justicia, que no es otra cosa diferente. Es vital para comprender el verdadero mensaje de 1888. Mirad, 1 de Juan 3, del 9 al 10, y ya vamos terminando con eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, con lo cual si yo aún peco, ¿soy nacido de Dios realmente? Algo está fallando aquí, ¿verdad? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Más difícil lo pone, ¿verdad? Resulta que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, y como permanece en él y es Cristo quien hace las obras, tanto el querer como el hacer en él, es imposible que haya una obra pecaminosa, porque Cristo no iba a producir una obra pecaminosa en nosotros. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Qué interesante argumento nos está diciendo Juan, ¿verdad? ¿Y por qué no lo entendemos tan comúnmente? Este mensaje de legar primero a la Iglesia y luego al mundo, pero no me digáis que eso no son buenas nuevas. Esta tarde, viniendo hacia aquí, pedimos un taxi. Y resulta que el taxista era exadventista. Exadventista porque tuvo una experiencia muy negativa aquí en la Iglesia Central de Medellín. Nos contaron que lo juzgaron, le señalaron por tener tatuajes y, ir vestido un poco diferente, ¿no?, a lo que se debe ir vestido. Eso justo entrar. Y claro, y luego nos ha contado, mejor dicho, que él sigue bebiendo a veces, yendo con mujeres, el mundo típico, ¿no?, la vida típica de un ateo o de una persona que no conoce realmente a Dios. Pero esta persona dice, ha explicado Romanos 7, dice, es que yo sé que todo esto está mal, pero lo sigo practicando. Yo le he dicho, pues lee Romanos 7 y ve hasta el final. Y luego lee el principio de Romanos 8, ahí verás la solución. Con lo cual, si no somos nacidos realmente de Dios, no hay nada que hacer, porque podemos saber lo malo, pero lo seguimos haciendo irremediablemente, porque está en nuestra naturaleza y como no somos nacidos de Dios, pues pecamos y pecamos, es nuestra condición. Pero si realmente somos nacidos de Dios, ya no practicaremos más el pecado, porque creeremos que Él realmente es nuestra justicia y creeremos que Él tiene el poder para guardarnos de no pecar cada vez que venga la tentación. Y finalmente nos dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y luego va siguiendo con este tema. El tema de amar a los hermanos, el amor, etcétera, en 1 Juan 3 está muy bien explicado también y haríamos muy bien en leerlo. Si realmente lo leyéramos y lo interiorizamos, se acabarían las disputas, se acabarían los rencores, el tú dices que tal, entonces no me reúno contigo porque tú eres... ¿Qué es esto, no? Aparte de diabólico, no es nada bueno. Debemos leer 1 Juan 3, porque el resultado de esto es amar a los hermanos. Si no amamos a todos los hermanos, incluso el que nos cae un poco mal, no somos de Dios. Debemos siempre buscar esta unidad en la verdad, pero esta unidad sin prejuicios, sin rencores, sin nada por el estilo. En 1 Juan 3, 24 nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Veis? Casi en cada texto sale todo.
Es increíble. Aquí está introduciendo los mandamientos. Antes hemos visto que la infracción de la ley, el pecado, es la infracción de la ley. Con lo cual, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, ya no peca, ¿verdad? Y todo esto lo sabemos ¿por qué? Porque permanece, no una invención humana, filosófica, su espíritu permanece en nosotros. Y como ha mostrado antes José, en Gálatas 4:6, envía el espíritu de su Hijo y nosotros ¿qué decimos? Como Él dijo en la cruz, Abba Padre. Eso es verdadera justificación y santificación. Mirad, 2 citas para terminar. El Review on Herald, 22 de marzo de 1887, el párrafo 7 nos dice así: no hay nada que Satanás tema tanto. Es un inicio potente. No hay nada que Satanás tema tanto. Con lo cual, ¿hay otra cosa? No, no hay nada. No hay nada que Satanás teme tanto. Como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo obstáculo, para que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia que languidece y una congregación impenitente. ¿De qué se trata eso? De quitar, como dice aquí, todo obstáculo. Basta ya de prejuicios, de preconceptos, de tantas cosas que son un muro delante de nosotros y nos impide avanzar, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. Esto es lo que está haciendo languidecer en general a la iglesia adventista y también a muchos grupos y en general a nosotros mismos si estamos así. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? No hay nada que Satanás tema tanto. Por eso se está esforzando tanto para que estemos cada vez más desunidos, uno por allá, uno por aquí, yo creo esto, una nueva luz, teóricamente, estos no se soporta con los otros, etc. Y así vamos dividiéndonos tanto que al final quedaremos solos y nos tendremos que partir en dos, porque tampoco nos soportaremos a nosotros mismos. Esa es la obra del diablo. Pero Dios quiere, con su evangelio, que quitemos toda la maleza de delante, nos unamos en él y realmente estemos preparados para predicar su mensaje. Aquí dice una congregación impenitente, una iglesia que languidece. ¿Cómo no va a ser una congregación impenitente si cree que no hay victoria posible sobre el pecado? ¿Qué futuro hay? Ninguno. Permanecer aquí en pecado. Aquí dice que si Satanás se saliera con la suya, nunca habría otro despertar, grande o pequeño, hasta el final de los tiempos. Pues esperemos que Satanás no se salga con la suya, ¿verdad? De momento no le está saliendo bien, porque si le salía bien no estaríamos aquí, en primer lugar, ¿no? Y no habría predicadores por todo el mundo hablando de esto, hablando este mensaje de justicia. Y para finalizar, hay esta cita. Review on Herald, 19 de marzo de 1895. Mira, sí, es la cita que pensaba que no había puesto, pero está aquí. Dice, el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo. Eso en 1895. ¿Cómo puede ser que aún ahora haya gente que esté esperando en un futuro la lluvia tardía como algo que no se sabe muy bien qué es, ¿no? O cómo es? Ya hemos visto lo que es y podemos tenerlo ahora mismo. Depende de nosotros. De hecho, podemos salir creyendo de esta sala, podemos salir creyendo perfectamente y plenamente que somos justificados, que ya hemos sido justificados gratuitamente y que cada vez que venga la tentación hay poder de lo alto dispuesto para ayudarnos y no permitirnos caer. Esa idea es muy importante y podemos salir así, si lo queremos, de aquí ahora mismo. No hace falta esperar a mañana ni a otro día, puede ser ahora. Es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él y creed en él. Buscarlo creo que ya lo hacemos. Orar por él, hace años que oigo gente, oremos para que venga la lluvia tardía. ¿Pero creemos en él, en este don? ¿En la lluvia tardía, en el don del Espíritu Santo? No, porque si lo creyéramos, no estaríamos orando por él para un futuro. Estaríamos diciendo, Señor, dame tu Espíritu ahora. Dame tu lluvia ahora. Porque, como he dicho antes, se trata de que nos vayamos de aquí ya. Este mundo ya sería bueno que desapareciera, que vinieran los eventos finales y que pasáramos a la siguiente fase, a la tierra nueva. Ese debe ser nuestro objetivo, es el objetivo también de estas campañas y es el objetivo de todos nosotros. Eso no es porque sí, eso es para preparar el inicio del fuerte pregón. Dice, debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. El cielo está esperando, no está esperando que hagamos alguna cosa, sino que lo creamos. Y el cielo está, aquí tienes la lluvia, aquí tienes el mensaje. De hecho, el cielo ya lo dio a través de Waggoner y Jones en 1888, pero ¿qué hizo el pueblo? Una vez más, rechazarlo. No creyó nadie, solo Elena White, algunos más y, por supuesto, los dos predicadores.
¿Sabéis que en aquella época ya había un intento de ley dominical federal en Estados Unidos? Que eso significa para todo el país. Incluso, no como ahora, que ni existe. En aquel tiempo ya estaba en el Senado, creo que era, o el Congreso. Y ya estaba ahí. El senador Blair, creo que se llamaba, estaba ya proponiéndola. ¿Y quién fue? Fue Jones, ahí. Fue Jones a combatir esto y a presentar la verdad del sábado. Y yo tengo el libro donde está toda la transcripción entera del juicio. Se puede conseguir por Amazon, incluso en PDF, creo. Es impresionante los argumentos que da aquel hombre. Ya me gustaría a mí tenerlos. Era un hombre impresionante, movido por el Espíritu. Dio unos argumentos sorteando toda trampa y toda pregunta complicada que le hacía el senador, que ojalá los adventistas hoy fuéramos así. De verdad que es un gozo leerlo. Es quizá un poco pesado, ¿no?, porque es judicial, pero realmente os lo recomiendo que lo leáis por partes. En aquel tiempo también había el Concilio Mundial de Iglesias. Estaba todo preparado para que viniera Cristo. Pero ¿qué pasó? El pueblo rechazó el mensaje, rechazó la lluvia tardía. ¿Y qué pasó? La ley dominical no vino, el Congreso Mundial de Iglesias quedó ahí y todo se dio igual hasta nuestros días. ¿Por qué digo eso? Porque a veces vivimos tanto en el sensacionalismo. Yo me acuerdo en 2015, el Papa Francisco fue por primera vez al Congreso de los Estados Unidos. Impresionante, ¿no? Estaba Biden y otro ahí, católicos, en la mesa del Congreso. Un montón de gente, ya viene la ley dominical, ya viene, tal. Bueno, no vino. Luego, más tarde, pasaron otras cosas. Ganó Biden hace 4 años. Uy, cuidado que con él. Ahora ha ganado Trump, aún con más potencia y con más posibilidades de que él haga algo al respecto. Todo el mundo otra vez igual. ¿No nos damos cuenta que el mensaje, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no depende de nada externo? No depende de que el Papa vaya a Estados Unidos o se vaya a Dinamarca o venga aquí a Colombia. Él hace su obra, obviamente, pero Cristo no vendrá hasta que su pueblo esté preparado. Y cuidado, porque hay mucha gente que puede decir, entonces, si no se prepara, no vendrá nunca, ¿no? Con lo cual, perfecto, estaremos aquí dando vueltas. La Biblia dice que Cristo volverá, con lo cual un día habrá esta generación final que dará el fuerte pregón. Lo que debemos hacer es intentar ser de ella, ¿no? Porque si conociendo en nuestro corazón negamos ser esta generación y decimos, bueno, voy a alargar todo lo que pueda, total, para lo que queda, ¿no?, seremos culpables, no seremos salvos. Debemos tener eso claro. Con lo cual, bueno, hasta aquí la pequeña introducción de hoy para introducir el tema del sábado en la tarde. Espero que no se os olvide nunca Joel 2:23 y lo que significa lluvia y tiempo, porque ahí está un mensaje potente y de verdad. Espero que os vayáis con la idea y que realmente la apliquéis a vuestra vida de que la victoria del pecado no solo es posible, sino que es necesaria y la podemos tener de forma segura. Y también que la lluvia tardía podemos recibirla ahora. De hecho, predicando esos mensajes y muchos otros que hemos predicado a lo largo de las campañas, en canales, a nivel personal, etcétera, tratan esto. El Evangelio de Cristo se puede tratar y empezar a tratar desde muchas aristas diferentes. Nunca un tema es igual que el anterior, aunque se hable de lo mismo. Pero debemos juntarlo todo y tenerlo claro en nuestra mente, porque si no lo tenemos claro ahora, ¿cómo vamos a ir al mundo en el futuro a predicar un mensaje que no conocemos? Lo debemos tener claro y, sobre todo, vivirlo. ¿Sabéis lo que ha llamado más la atención al taxista que os comentaba antes? No hemos hablado, prácticamente al inicio. Hola, ¿cómo estás? Yo soy tal, vengo de España, él es cubano y los otros dos que venían con nosotros son colombianos. Bueno, muy bien. Luego me dijo, ¿qué? Entonces, ¿Barça o Madrid? No, jiji, jaja. Dije, sí, bueno, yo soy del Barça. Bueno. Y luego, oye, ¿y dónde vais así tan trajeados, no? Porque no es normal que alguien aquí en Medellín vaya tan trajeado en la tarde, ¿no? De un jueves, es rarísimo. Pues el ir con traje o ir bien vestidos, en cierta manera, le hizo preguntar. Y yo le dije, bueno, vamos a un congreso evangelístico. Ah, bueno, ¿de qué iglesia sois? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dijo, anda, yo era adventista. Y aquí empezó una conversación que duró mucho rato por el tráfico de Medellín. Es posible que mañana venga. Le hemos invitado a venir mañana y el sábado. Y realmente creo que ha salido pensativo, por lo que lo hemos dicho yo, el pastor Cecilio y también el hermano Daniel Castelblanco. Con lo cual, ¿veis qué fácil es predicar el Evangelio? Por el ejemplo, sobre todo, viviéndolo y luego también dándole una respuesta coherente y correcta de doctrina o a las inquietudes que pueda tener. Él estaba dañado. Había ido a la iglesia y le habían dicho, tú no puedes venir con tatuajes ni con pantalón corto, debes vestirte mejor. Y luego casi que lo obligaban a bautizarse. Oye, llevas tiempo aquí, a ver si das el paso.
Y él se sentía obligado y dice, no, pero ¿cómo? Yo tengo libertad personal, ¿no?, para elegir. Se sintió presionado y nunca más volvió. Pues Dios quiera que en esta breve charla en el coche le hayamos ayudado a sanar ese prejuicio, ¿no?, que en el fondo le crearon los hermanos de la propia Iglesia. Y yo le he dicho, mira, eso es muy común. Es muy común, por desgracia, que los propios hermanos, en vez de atraer, rechacen. Quizá no expresamente, pero con tanto legalismo en la mente de tantos, ¿no?, con ese tipo de acciones de juzgar, por ejemplo, la vestimenta, el si uno lleva tatuajes. ¿Puedes dejar a la persona que haga su proceso? Yo al principio de los cultos iba en verano, pantalón corto y polo. Iba vestido bien, para mí estaba bien. Hasta que un día me dijeron, ¿puedes mirar un poco la vestimenta? Y me presentaron un tema que me pareció muy interesante y a partir de ahí empecé a ir con camisa y traje. Pero es un proceso mío. Es un proceso mío, nadie puede venir a imponer algo, sea esto o incluso el ser vegetariano. Yo es que siempre he comido carne, pues ahora serás vegetariano, si no, fuera de aquí. Bueno, dame un tiempo, ¿no? Explícame por qué, dame un proceso, respetemos el libre albedrío que Dios nos da. ¿Os imagináis que Dios no lo respetara? ¿Dónde estaríamos? Pues bueno, ahora sí, hasta aquí el tema de hoy. El sábado seguiremos y profundizaremos más leyendo Romanos 5 en el tema de la justicia o el concepto de justicia que Dios quiere que entendamos. Vamos a terminar con una breve oración y terminaremos el tema. Los que os podáis arrodillar, por favor, podéis hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos inmensas gracias por tu Evangelio, por tus buenas nuevas. Señor, realmente vemos que tú lo haces todo y que nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos, aparte de recibir lo que tú nos das. Ayúdanos a tener esa mentalidad de creer exactamente lo que tú dices, no ponerlo en duda, no querer añadir o mejorar tu palabra, ya que eso es imposible. Ayúdanos a ser limpios de entendimiento, como inspiraste a decir al apóstol Pedro en su primera epístola. Ayúdanos a eso, Señor. Ayúdanos a ver la vida cristiana como algo fácil, como algo sencillo, como algo que simplemente recibir de ti y tú lo haces todo en nosotros. Ayúdanos a entender eso y sobre todo a vivirlo para poder ser ejemplo a los demás. Graba en nuestra mente los conceptos que hemos visto hoy de justicia, de victoria sobre el pecado, de lo que ha predicado también el hermano José, de tu Hijo literal engendrado en los días de la eternidad. Ayuda a grabarnos eso en nuestra mente para que seamos capaces y diligentes en predicarlo a los demás. Señor, líbranos del mal, líbranos de todo prejuicio, todo rencor, toda apatía por tu palabra, toda actitud satánica, Señor. Líbranos de eso. Recuérdanos siempre, cuando vayamos a errar, que tú tienes una salida preparada para nosotros y que si nosotros queremos, la podemos tomar para no caer una vez más en el pecado. Señor, te damos gracias inmensas por darnos a Jesús y precisamente en su nombre te lo pedimos y clamamos todo, por el perdón de nuestros pecados. Amén.